Cambiamos de tema, saludamos al doctor Santiago Torrijos, del pool de abogados del doctor Mario Iguarán. Es el abogado estrella que ha logrado sacar adelante la defensa del padre Freddy Martínez. Nos complace saludarlo, doctor Santiago. Muy buenos días, bienvenido a Econoticias. Un gusto, Juan Pablo, como siempre, un gusto y de verdad que mil gracias por esta oportunidad de mostrar esa otra cara de la moneda que a veces no se ve mucho. Y realmente porque en estos juicios muchas veces se prejuzga a las personas por la gravedad de lo que se ve involucrada en la discusión jurídica y por lo tanto es una gran oportunidad para mostrar realmente qué es lo que está pasando y cuál es la significancia de esta decisión que se acaba de tomar, Juan Pablo. Exactamente, ¿qué significa, doctor Santiago Torrijos, la decisión de la juez séptima penal municipal y cuál es su importancia? Juan Pablo, pues realmente lo que uno ve con esta decisión es primero que se reafirma la importancia de la imparcialidad de la justicia. Es imposible que una persona esté siendo investigada, sujeta a estar tras las rejas durante más de 2 años, cuando en realidad no se le ha comprobado absolutamente nada en su contra. Entonces, debido a esta evidente arbitrariedad de privar a una persona de su libertad en una investigación que se ha extendido demasiado tiempo, y en la cual nuevamente no se ha podido comprobar absolutamente nada en contra del señor José Freddy Martínez Cruz, pues ya era hora, y así lo ha confirmado la autoridad judicial, para que el padre Freddy pudiera estar en libertad. Esto no quiere decir que se haya vencido en el proceso, Juan Pablo, es muy importante. Quiere decir que el proceso continúa, que el señor José Freddy Martínez Cruz va a seguir presentándose en las audiencias y diligencias del proceso, que está sometido lógicamente a una estricta vigilancia que implica no salir del país, que implica presentarse cada cierto tiempo ante las autoridades, que implica no acercarse a ciertas personas. Y esto es justamente lo que ha tenido que pasar, Juan Pablo, porque el paso del tiempo indica lo siguiente, indica primero que no hay pruebas realmente contundentes en su contra y segundo que en virtud de este movimiento del derecho penal hacia la modernidad, no podemos estar sometiendo a las personas a medidas de aseguramiento tan largas durante más de 2 años, privado de la libertad de una persona que no tiene nada que ver con los delitos que se le endilgan. Doctor Santiago Torrijos, ¿qué nos puede argumentar acerca de una supuesta venganza de la señora Cielo Hernández hacia el padre Freddy Martínez? Sí, de verdad que es impresionante lo que se ha visto en este proceso penal y lógicamente ustedes entenderán que no puedo entrar en detalles absolutamente puntuales, pero lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que se han incurrido en contradicciones enormes durante el proceso penal, en lo que han dicho las supuestas víctimas. Y es que, por ejemplo, para solo nombrar una, ellas nombran un supuesto proceso de descanso en el espíritu que consiste en una inmovilidad causada por unas oraciones, una imposición de manos y demás. Pero fíjese usted que después dicen que incluso bajo este supuesto descanso en el espíritu, que lo que haría es paralizarlas, impedirles el movimiento, pueden de todas formas bajarse de un carro e ir a comprar algo. Entonces, lógicamente, esto no concuerda con la realidad, esto es absolutamente falso. Y tal como lo hemos reconocido una y otra vez a lo largo del proceso, es una catarsis emocional, además una búsqueda de notoriedad y sobre todo es una búsqueda de fines económicos. En este proceso están involucradas grandes cantidades de dinero que las supuestas víctimas quieren para sí y lógicamente lo que estamos viendo es la concreción de un plan que ya venía siendo orquestado desde un principio, donde una de las presuntas víctimas decía que era una madre herida, que José Freddy le había hecho daño, por lo tanto está concretando ese plan y derivado de esa concreción de ese plan lo está publicitando absolutamente. Entonces en redes sociales ustedes se podrán dar cuenta que ella publica historias, que ella publicita el proceso, que ella publica incluso capítulos como si se tratara de una novela, que a propósito tiene una similitud impresionante con una novela de hecho ya escrita. Entonces, lógicamente, si uno ata los cabos, si uno ve el interés detrás de todo esto, va a poder darse cuenta a partir de esas contradicciones, por ejemplo, la que acabo de narrar, que realmente lo que se busca son pretensiones tanto de fama como económicas. Y Juan Pablo, esto no es nuevo en los procesos penales. Ustedes se darán cuenta que hace poco hubo varios juicios, por ejemplo, en los Estados Unidos, el del actor de Piratas del Caribe, Johnny Depp, por ejemplo, que se comprobó su absoluta inocencia después de haberlo sometido a años de proceso. También otro actor, Kevin Spacey de House of Cards, lo mismo, exactamente igual.
Entonces realmente es un proceso que no es solamente un problema en Colombia, es un problema de todas las personas que han alcanzado cierta notoriedad y cierta fama que se tienen que enfrentar lamentablemente contra este tipo de acusaciones absolutamente banales y falsas. Bueno, esta señora Cielo Constanza Hernández Acosta es la mamá de la niña que declaró al padre aparentemente la enemistad por apoyar a su ex esposo, el señor Wilson, porque la señora aparentemente no le estaba dando buenos cuidados a su pequeña hija. ¿Eso fue la génesis de este problema? Sí, entre otros factores, eso juega un gran papel porque lógicamente si una madre se da cuenta o piensa en su mente que una persona, en este caso José Freddy Martínez Cruz, ha sido involucrada en ese proceso de custodia y trata de quitarle la custodia y ella siente que está en contra suya en todo ese proceso de custodia de la menor, pues lógicamente lo que uno entendería y racionalmente se entiende es que una madre busque primero, pues lógicamente truncar esas pretensiones y lograr la custodia de su hija, pero al mismo tiempo logre más adelante concretar lo que pues a todas luces sería, según la teoría de la defensa, una absoluta venganza y una búsqueda económica que se conjuga con un plan ya orquestado desde el principio, Juan Pablo. ¿Quién es el responsable que se haya dado ese vencimiento de términos? Lógicamente, lo que ellas buscan decir, y siempre lo han intentado, es decir que la defensa ha buscado el vencimiento, lo cual es absolutamente falso, porque la defensa no ha hecho una sola maniobra dilatoria a lo largo de este proceso. Es más, la defensa le ha dejado claro al juez desde el momento uno del juicio oral que lo que queremos es que se sepa la verdad de lo ocurrido, precisamente porque estamos absolutamente confiados en la inocencia de nuestro cliente, el señor José Freddy Martínez Cruz. Por lo tanto, la única persona o las únicas personas a las cuales se le pueden dilgar este vencimiento de términos, o más bien esta sustitución de la medida tras los 2 años que ya transcurrieron, pues es evidentemente a que el Estado a lo largo de tratar de darle largas a una investigación que realmente no ha arrojado resultados, pues ya tiene una persona más de 2 años prácticamente condenada tras las rejas y esto pues evidentemente era una realidad que ya no se podía mantener. Por lo tanto, después de pasados los 2 años surge la posibilidad de sustituir la medida de aseguramiento. Ya el señor José Freddy Martínez Cruz no va a estar tras las rejas, sino que va a estar sometido a unos mecanismos de vigilancia y unos mecanismos mucho más modernos en los cuales él pueda al mismo tiempo salvaguardar intereses de la sociedad, pero al mismo tiempo también tener derecho a su intimidad, a su privacidad y demás. Y por lo tanto, esta es la decisión que ha tomado la justicia. ¿Qué nos puede contar sobre las personas que ya han hablado al interior del proceso penal? Por ejemplo, yo tengo información de que la sábana de llamadas entre estas señoras que decían no conocerse, en ese momento eran jovencitas, aclaro mayores de edad, se encontró y que entre ellas sí se comunicaban a pesar de que decían que no se hablaban entre las mismas. Juan Pablo, se comunicaban no una, sino varias veces. Eso va a ser acreditado en el proceso penal. Lógicamente también hemos visto cómo han declarado que se han unido a esta cruzada pues inquisitorial incluso de las supuestas víctimas a partir de una comunicación, es decir, cuando esta señora empieza a realizar las publicaciones en Facebook, en redes sociales, la novela dividida en capítulos tal cual, copia fidedigna pues de las novelas que ya existen en ciencia ficción. Entonces, lo que pasa a partir de ahí es que ella también busca contactar y otras personas son contactadas por este grupo de supuestas víctimas y en particular por esta persona y a raíz de eso es que empiezan a declarar en el proceso penal, lo cual quiere decir una cosa muy importante y es que no es un motivo altruista y absolutamente independiente para declarar, sino que el motivo mismo está viciado desde un principio. Y es que cuando se dan cuenta de esta búsqueda de la notoriedad, de esta cruzada por redes sociales, de que las buscan directamente, ahí sí es cuando empiezan a declarar. Y como usted bien lo dice, es que fueron no una, sino varias comunicaciones cruzadas, lo cual se acreditará y se ha acreditado a lo largo del juicio, y lo cual quiere decir también que evidentemente esto es un relato colectivo en lugar de ser un relato individual. ¿Qué nos puede decir sobre el juez del caso?
El juez del caso realmente es una persona ponderada, es una persona intelectualmente muy preparada. El juez del caso al mismo tiempo ha buscado siempre conciliar, Juan Pablo, la justicia con los intereses de la sociedad. Ha sido absolutamente proactivo en llevar a cabo las audiencias. Pero lógicamente ha tenido en toda esta búsqueda, digamos, de justicia y sobre todo de imparcialidad que enfrentarse con unos episodios deleznables, Juan Pablo. Realmente episodios con los que uno no quisiera encontrarse como abogado, en particular en una audiencia pasada, y son palabras lógicamente que se dieron en el marco del proceso penal del propio juez, es decir, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio juez, y es que lo siguiente, y comillas, pero hemos podido percibir realmente que a la testigo se le está indicando el sentido de las respuestas. Eso se dijo en audiencia, eso es gravísimo, Juan Pablo, porque pues evidentemente usted sabrá y todos los oyentes que a una testigo no se le pueden indicar el sentido de las respuestas. Y cuando uno sopla en la cámara, si es un juicio virtual o si es un juicio presencial en la sala de audiencias, cosa que es inconcebible, el sentido de las respuestas pues está alterando el proceso penal. Entonces, pues evidentemente, lejos de yo concluir que eso fue así o no, precisamente por eso estoy poniendo las comillas, lo que se debe hacer es adelantar una búsqueda, una investigación, y realmente la persona que haya, si es que se soplaron esas respuestas, pues deberá responder ante la justicia, porque lo que todos estamos buscando aquí es un proceso transparente y rápido. Y la persona que haya soplado el sentido de unas respuestas, pues está buscando justamente lo contrario, un proceso tergiversado, lento y enmarcado en una oscuridad que no podemos soportar. ¿Pueden existir motivos económicos que hayan suscitado el interés de estas personas de denunciar al padre? Sí, claro que sí, totalmente. Estamos hablando de unas pretensiones por persona que sobrepasan los 1.000 millones de pesos, y son varias personas las que se han unido, como ya lo dijimos, a esta visión y a esta narrativa conjunta influenciada. Es decir, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos, si no estoy mal, algo más allá de esa cifra. Y eso en nuestro país es mucho dinero, y por lo tanto es evidente que estas personas también lo que están buscando es una, no solamente notoriedad, sino a la vez un beneficio económico. Si bien las supuestas víctimas, Juan Pablo, tienen derecho a demostrar que se acreditó un supuesto daño, como cualquiera que esté buscando una pretensión a lo largo de un proceso penal y a lo largo de un proceso judicial, incluso civil, lo que no hay derecho es a estas pretensiones absolutamente abultadas, que lo que hacen es casi que volver al proceso penal una lotería. Si ellas ganan, se habrán ganado el baloto, Juan Pablo. ¿Las demandantes eran menores de edad para la época de los hechos? No, no lo eran, Juan Pablo. Eso quiero que quede absolutamente claro, no lo eran. ¿El padre Freddy tuvo relaciones sexuales con ellas? Yo tengo entendido que a lo largo de ese proceso penal de ley 906 se ventilarán muchos detalles de realmente cómo eran esas interacciones en el marco del grupo. El padre Freddy está dispuesto a sentarse ante el Estado judicial para indicar realmente cómo han ocurrido las cosas y para demostrar que esta teoría de las supuestas víctimas es absurda y es incoherente. ¿Cuándo sale el padre Freddy libre de la cárcel de Picaleña? Pues Juan Pablo, es un proceso que quisiéramos que fuera mucho más rápido, porque realmente cuando un juez da la libertad de una persona se espera que sea absolutamente inmediato. Sin embargo, hasta el momento el padre Freddy continúa privado de la libertad en la cárcel de Picaleña, y hacemos un llamado, por lo tanto, a las autoridades, tanto al juzgado que le dio su libertad, como al INPEC y a las autoridades de la cárcel propiamente, para que este proceso sea rápido, sea ágil, lo más posible, precisamente para que la justicia no se quede en el papel, sino que se concrete en la realidad. Doctor Santiago Torrijos, gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias y esclarecernos esta situación del padre Freddy Martínez. Muy amable. Mil gracias a ustedes, como siempre, Juan Pablo, y aquí listo para esclarecer cualquier detalle de aquí en adelante. Mil gracias.